Buenas tardes, hermanos. Volvimos otra vez con el canal El Santo de Israel. Hoy traemos un tema muy poderoso, poderoso y lleno de poder y sobre todo de milagros, porque aquí se van a desatar bendiciones, se van a desatar sanidades, se va a caer la venda y vamos a entender y descubrir cómo opera el enemigo y cómo está establecida las cortes en el cielo, a y cómo se ejecutan los derechos legales, ¿verdad? Que muchos desconocen. Muchas personas me ha tocado a mí enfrentar y ver. Seguido vienen personas a que yo ore por ellas, a que los ayude, ¿verdad? Y tengo mucho tiempo haciéndolo. Pero yo personalmente descubrí, el Señor me reveló por mucho tiempo cómo operan las cortes celestiales en el cielo. Si nos vamos a Job 1:6, versículo 12, yo uso la nueva tradición viviente, pero también me gusta la Reina Valera 1960. Este tipo de Biblia viene un poco más actualizada, pero es lo mismo. Dice, le voy a releer el versículo para que tengan idea, el que tiene el encabezado. Y un día los miembros de la corte llegaron, la corte celestial llegaron para presentarte ante el Señor, y el acusador, Satanás, también vino con ellos. Y el Señor le preguntó, ¿de dónde vienes? Y Satanás contestó, he andado recorriendo la tierra y observando todo lo que ocurre. Aquí vemos claramente que va y reporta todo lo que mira y todo lo que ve. El enemigo trabaja de una forma muy sutil e inteligentemente que no todos los pueden descubrir. Les voy a platicar qué es lo que pasa aquí. En la historia de Job, que todos, más o menos la gente tiene idea, él va y lo acusa delante de la presencia del Señor, pero le presenta pruebas, ¿verdad? Mucha gente no sabe. Dicen que Job era un hombre íntegro delante de los ojos del Señor, pero no le han pedido a Dios revelación de ese tipo de libro de Job. Pero ahí claramente el acusador lleva una demanda ante el Tribunal Supremo para acusar a Job, que Job le sirve a Dios porque Dios lo ha bendecido siempre y lo ha protegido. Entonces, como uno dijera, le sirve por interés, ¿verdad? Entonces, el Señor le da el derecho, le concede el derecho legal, ¿verdad? Porque el enemigo es un legalista, él no opera y no toca a las personas, excepto que tenga un derecho legal permitido por el Señor de los ejércitos, el juez justo. Pero tiene que haber una prueba, hermanos, no opera sin causa. Ninguna maldición opera sin causa. Lo que pasa es que vamos a ser honestos. Mucha gente piensa que si hizo algo hace 20 años, 30 años, ya quedó en el olvido y nadie sabe. Como quiera dijeran, encubren su pecado y lo entierran. Pero en el cielo y en la presencia del Señor no hay nada oculto. Y el enemigo siempre anda observando todo, viendo a quién le hace daño y a quién rompe los mandamientos y rompe las leyes para ir corriendo a acusar y presentar una demanda delante del Señor. ¿Verdad? Pero como muchas personas, yo me he fijado, por mencionar unas, pues sabes que la persona le dio una enfermedad, está enfermo, tiene un cáncer, tiene una diabetes, tiene algo. Pero esas personas nunca se pusieron a pensar que hay una puerta abierta, un pecado sin confesar, algo que hicieron en su pasado, que trajo como consecuencia una maldición. Y se ejecutó una orden, ¿verdad? Un veredicto, y se le halló culpable. Y entonces al enemigo se le otorgó un permiso legal para poder ejecutar y tocarlo, como en el caso de Job. Les voy a explicar aquí las diferentes formas para que miren cuáles son las principales causas por las que las personas pasan por enfermedades, por escasez, por pobreza, por muchas cosas malas que el enemigo ataca en nuestra vida diaria. El primero es el pecado.
el pecado, hay muchos pecados cometidos en nuestro pasado, en nuestro presente. Inclusive hay pecados que ni uno mismo sabe que son pecados. Pero esos pecados abrieron una puerta a una maldición y se ejecutó una orden, un derecho legal que se le otorgó al enemigo para poder ejecutar y tocar a la persona, sus finanzas, su salud, o inclusive hasta sus hijos. El segundo, la transgresión. Y el tercero es la iniquidad. La iniquidad es un pecado pasado en nuestra línea sanguínea, en nuestro pasado, en nuestro abuelo, en nuestra abuela, en nuestro papá, en nuestra hermana, en hermanos, en toda la familia, pasados que quedaron pasados y se trajeron arrastrando al presente y no se olvidaron como la gente piensa. Bueno, y se ejecuta una orden, se hace un veredicto y se encuentra culpable a la persona. Y por medio de esos pecados, incluso hay pecados, se han pecado cuando lanzas una piedra a un lago y la piedra pega y rebota y genera ondas por el golpe. Así es como se cumplen muchas veces los castigos que traen como consecuencia a nuestros hijos. O sea, lo haces tú como padre, o lo haces tú como madre, o como abuelo, y van generando decretos porque no se pide un perdón. Entonces, a veces no paga el padre, a veces paga el hijo, la hija, la nieta. Cancelamos en el nombre de Jesús y no encuentran el motivo o la explicación o no saben. Pero Dios en este mundo dejó leyes establecidas, hermano, que son los mandamientos, son unos. Dejó leyes establecidas, muchas cosas establecidas que el humano no podía violar y romper en el Viejo y en el Nuevo Testamento. Pero el humano siempre hemos querido hacer nuestra santa voluntad, ¿verdad? Pero lamentablemente eso trae condenación y trae castigo. Pero tenemos un Dios justo, un Dios de poder, un Dios de misericordia, como lo he repetido en otras ocasiones. ¿Me entienden? Entonces, habrá que ir a presentar primeramente hacer un análisis, ¿verdad? Y pedir, ¿verdad? Ir a la presencia del Señor, pedir una audiencia con el juez justo y pues clamar, ¿verdad? Ir a su corte y explicar nuestro caso y poder pedir que tenga clemencia y pedir perdón por nuestros antepasados, por nuestros abuelos, tatarabuelos, bisabuelos, papá, tatarabuelo. En aquellos años no había Facebook, no había tecnología y había mucha idolatría. Y la idolatría siempre ha molestado al Señor, siempre, y la castiga, porque en los mandamientos ahí vienen. Éxodo 20, si te fijas y lees los mandamientos, ahí claramente se mira. Entonces, esos mandamientos rotos han traído como consecuencia maldición y han generado un decreto legal a nuestra familia. Muchas iglesias no hablan de estos temas, no quieren tocar estos temas, no quieren leer nada más lo bueno, ¿me entiendes? Pero lamentablemente aquí todo está escrito en la palabra y hay que hablar la verdad, solamente la verdad. Entonces, miren, en el mandamiento, en Éxodo 20, los 10 mandamientos dice, no te hagas dioses delante de mí, no te hagas ídolos, ni semejanza a lo que hay debajo en el cielo ni en la tierra, no te inclines a ellos y no le rindas cultos, porque yo soy el Señor, un Dios celoso. Dice, cuando los padres son malvados y me odian, yo castigo a sus hijos hasta la tercera y cuarta generación. Por el contrario, cuando me aman y cumplen mis mandamientos, les muestro mi amor por 1000 generaciones. Como vemos, la idolatría Dios siempre la ha castigado y aquí la tiene escrita en su palabra. ¿Me entienden? Lo que pasa es que la gente pues trata de olvidarse, va a pensar que eso es una mentira y que fue en el pasado y que Dios es el mismo Dios de hace 2000 años, de ayer, el de siempre y el de ahora. Por eso dice, yo soy el Dios de Abraham, yo soy el Dios de Jacob, yo soy el Dios, es el mismo Dios. Y el tiempo
En Él no hay tiempo, Él es el tiempo. Entonces, esos pecados, el punto que quiero tocar es que esos pecados que se han quedado en el olvido, el enemigo no los ha olvidado y ha presentado al pasar el tiempo una demanda, una denuncia, ¿verdad? Y ha ido a llevar las pruebas ante el Tribunal Supremo, en la Corte Celestial con el Señor, y le ha mostrado las pruebas, los videos, hasta tiene videos, tiene toda evidencia grabada, va y lleva toda la evidencia, y el Señor, pues, cuando le presentan las pruebas, igual que un juez, va a dictar una sentencia, y la consecuencia, pues solamente Él la sabe. Entonces, tenemos un Dios de poder, un Dios de autoridad, no se asusten, hermanos, todo esto tiene solución, todo esto tiene solución, ¿verdad? Simplemente habrá que reconocer, como ya lo dije, habrá que pensar, recapitular, ponerse a pensar qué pecados quedaron sin confesar, ¿verdad? Para que exponerlos ante el Señor y que el Señor nos preste a su abogado, porque la palabra dice que tenemos abogado de sobra y el abogado de nosotros es Jesucristo, porque la palabra de Dios dice, nadie puede venir al Padre si no es por mí. Bueno, entonces tenemos ese recurso, pensar y aceptar que hemos cometido todo tipo de pecados y cosas desagradables al Señor y que el Señor ha permitido que se levante un veredicto en contra de nosotros de culpabilidad. Incluso hay personas que ya murieron, que no tuvieron tiempo de arrepentirse y no sé si se hayan fijado. Muchas personas mueren de una forma temprana y una forma horrible, pero eso es porque se ejecutó una orden, un derecho legal. El enemigo es legalista, él no opera nomás por operar. Tiene que haber una causa, un motivo que le dio el poder y la autoridad para ir a tocarlo. Mucha gente se le olvida, ¿verdad? Pero como le digo, tiene solución. Hay que pedir misericordia al Señor, hay que aceptar que somos culpables de todo y pedir perdón por nuestro abuelo, tatarabuelo, bisabuelo, y pedirle al Señor que tenga misericordia en su corte y que nos dé un veredicto, una fianza, algo que le quite el derecho legal al enemigo de seguir operando en nuestra familia o en nuestra propia vida. Por eso dice que Dios levanta hasta la tercera o cuarta generación un rompedor de maldiciones. Si nadie se levanta, entonces nomás hay dos opciones: que se cumpla la sentencia, el veredicto, y la familia pague por todas las cosas malas, pero a veces pagan inocentes que no tienen la culpa. Por eso es muy importante, y la gente no lo entiende, de que si tú llevas una vida íntegra, una vida agradable al Señor, una vida en obediencia, una vida sin ninguna puerta abierta, eso va a traer bendición a tu vida y va a traer protección a tus hijos y a tus nietos y a tus bisnietos. Pero si haces lo incorrecto y andas haciendo, por eso dice en Deuteronomio, dice 28, yo pongo delante de ti la maldición o la bendición. Escoge tú, te dice. Pero tienes el libre albedrío, ¿verdad? Pero mucha gente escoge lo malo, escoge estar en rebeldía al Señor, escoge hacer todo lo malo que Él quiere y no le importa lo que el Señor piense. Pero como les vuelvo a comentar, hay consecuencias, hermanos, y esto no es un juego. El Señor me puso que hablara esto de un tema, ese tema tan especial y tan difícil. Yo lo viví en carne propia, por eso lo estoy hablando y tocando. Yo viví esas mismas circunstancias, yo sé que fui culpable, se ejecutó un veredicto, lo viví carne propia y mi hija pagó el precio por mis malas acciones. Entonces, estuve checando todo y apuntando todo, grabando todo pues fue unos años. No fue tan sencillo encontrar este tema hasta que el Señor me revela todo el tema y me dijo que hablara con las personas y quisiera este video para quitarle que el enemigo siga haciendo maldades y se siga aprovechando de la ignorancia de la persona y siga pidiendo, ejecutando órdenes, derechos legales para hacer daño, para enfermar. Mucha gente dice, bueno, yo me he fijado que dice, no, hermano, ore por mí. Sí, yo puedo orar por usted, pero usted tiene que pedir perdón, tiene que pedir misericordia, tiene que aceptar, porque la palabra de Dios dice que Jesús murió por nuestros pecados,
Inclusive cuando tú vas a la corte le dices, Señor, yo conozco esta palabra, tu palabra dice que tu Hijo murió por nuestros pecados y que somos salvos por su muerte y que tú te llevaste tu Hijo se llevó las enfermedades en esa muerte, en esa cruz del Calvario. Sí. Y cuando tú le dices al Señor, el Señor, ok, sabe recursos, sabe lo que es la gracia, vamos a ejecutar esa gracia y que sea perdonado y que sea redimido. El Señor es nuestro Padre. Nunca les ha tocado ver la parábola del Hijo Pródigo. El Hijo Pródigo somos nosotros, los hijos rebeldes, los que andamos en el mundo, los que andamos en drogas, en alcohol, haciendo cosas malas, desagradables que al Señor no le gusta. Espero no me censuren el video. Pero el Señor es tan amoroso y misericordioso que está esperando que un día regreses con un corazón arrepentido y lo reconozcas y Él te dé, en lugar de reclamarte, Él te va a abrazar y te va a poner tu anillo y te va a poner tu ropa, se va a reconciliar contigo. Él está esperando que tú regreses. La puerta siempre estará abierta y Él siempre te estará esperando. Así es como sucede, hermano. Entonces, como les vuelvo a repetir, ¿verdad? Ah, pónganse a analizar, le voy a dar la solución. Pónganse a recordar qué cosas hicieron mal, pidan al Señor misericordia, vayan a su corte, Señor. ¿Cómo puedes ir a la corte de Él? Cierra tus ojitos, pídele al Señor, Señor, en tu imaginación. Vengo ante tu corte, Señor, vengo a confesar mis pecados, Señor. Acepto que soy un pecador, Señor, y que he cometido cosas que han generado decretos para que toque mis finanzas, mi salud o lo que sea. Señor, reprenda al enemigo. Pero acepto, Señor, que soy culpable y vengo a pedir perdón también por mi familia, mis antepasados, mis abuelos, mis tatarabuelos, Señor. Quita ese derecho legal que el enemigo tiene de operar en mi familia, en mis generaciones, Señor, en mi ADN, porque ellos siguen el ADN. Cancela, Señor, todo plan del maligno, Padre. Pido misericordia, pido perdón, Señor. Y préstame a tu Hijo, Señor, que sea mi abogado defensor. Entonces ya cuando tú le pides eso y aceptas y le dices pues que tú sabes que Jesucristo murió por ti en la cruz del Calvario y quieres ejecutar ese veredicto, esa prueba en contra de ti, esa ley para que pues se acabe ese decreto, ese derecho legal que el enemigo tenga y Dios lo cancele y se lo quite la hoja y se acabe todo eso y bloquee todas esas cosas malas en tu vida y pues ya tienes que empezar a cambiar, ¿verdad? Buscar del Señor, ese, ir cambiando todo y pedirle al Señor que te muestre en qué área quieres que cambies. Uno sabe lo que ha hecho mal, uno sabe las cosas que no le agradan al Señor. Y si no lo sabe, pues ponte a leer la Biblia. El Señor es puro, santo y no acepta menos que eso. Entonces, hay que buscar al Señor, hay que pedir misericordia para que Él tenga misericordia y se acabe ese tipo de cosas negativas en nuestra vida. Y fíjense que el Señor tiene, él tiene el poder de, de cancelar todo en un mismo día, en una hora, hermanos, en un ratito, aunque uno confiese. Por eso la palabra de Dios dice que el que confiese con su boca y crea dentro de su corazón, ese será salvo. Y es verdad, nomás que es muy difícil poder entender la palabra porque si no la has leído toda, este, te vas a perder. Si tú no le pides revelación al Señor y no le pides dirección, no la vas a poder entender. Hay muchos misterios. Espero y este video les haya servido, ¿verdad? Y todo esto que yo les estoy platicando, hermanos, viene en la palabra. Aquí no hay nada escondido, nada lo inventé yo, nada es de mi conocimiento. Yo viví la propia experiencia, yo pasé por ese proceso, yo estuve en ese mismo proceso y yo salí solo de ese proceso. Nadie me ayudó más que el Espíritu Santo. Y ahora que Dios me reveló y me ha enseñado, yo quiero compartir esta enseñanza para que ustedes la hagan y vayan ante el tribunal del Señor y pidan misericordia al Señor y expongan su caso en la corte celestial y le pidan misericordia para que Él quite el derecho legal al enemigo y se acaben ese tipo de cosas. Y entonces, ahora sí, ya después pueden pedir a un hermano que lo libere o que les haga, no sé, que pueden orar por ustedes o pueden hacer sanidad, depende.
Hay mucha gente que tiene poder y autoridad para sanar, para liberar, pero lo primero, uno tiene que reconocer que está mal, ¿verdad? Y les voy a decir unas puertas por donde entra eso. Es la falta de perdón, primeramente, el resentimiento, el odio hacia el semejante. Odiar a alguien sin un motivo es otra puerta. Fíjense que estaba estudiando un libro y dice, también hay una palabra que le llaman raca. Y también, si dices esas palabras para alguien, para humillarlo, para maltratarlo, si tú le dices a alguien, eres un tonto, no vales nada, cancelo en el nombre de Jesús. Esa palabra que le dices a alguien, se ejecuta un derecho legal para que el enemigo te enferme o te destruya. No puedes decir esas palabras, ni salir malas palabras de tu boca, porque la palabra de Dios dice que de toda palabra que salga de tu boca mala, me darás cuenta el día del juicio. Por eso les digo, hermanos, que cuiden su boca, cuiden sus acciones, cuiden sus pensamientos. Y les voy a regalar otra estrategia que hace el enemigo, para que sepan cómo opera. El enemigo es el tentador, como todos saben, es uno de sus nombres que le dice. El tentador te manda en la mente ideas malas a la mente, ideas impuras, para que tú caigas en pecado. Y al caer en pecado, él reúne las pruebas y va y te acusa. Como quien dijera en la vida real, agarra la piedra, quiebra el vidrio, esconde la mano y te echa la culpa. Así es como le hace él en todas las estrategias, para que sepan una de sus estrategias. Ya saben, puertas abiertas hay que cerrarlas. Pedir perdón al Señor, ¿ok? Clamar que nos preste al abogado Jesucristo para que nos defienda en la corte, aceptar la culpabilidad, pedir perdón, pedir misericordia, cambiar y tratar de hacer lo correcto en cada momento de tu vida para que todas esas puertas se cierren y todas las bendiciones que Dios tenga para ti sean soltadas y lleguen a tu presencia. Así es, hermano, tenemos la solución bien fácil. Y espero que este video les edifique y les sirva para su vida real y lo pongan en práctica. Y chequen la Biblia. Ahí vienen varios versículos donde habla precisamente de los tribunales y de la corte del Señor. Yo ya no había querido hacer muchos videos porque andaba muy ocupado, pero el Señor me dijo, con uno que hubiera, con uno que lo escuche, con 2, 3 que lo escuches, vas a poder ayudar a esa persona para poder salvarlo, para poder reconocer el daño, para poder quitarle esa venda de la mente, destapar ese oído, ese ojo espiritual, para que puedan entender la raíz de todos los males. La raíz de todos los males no es culpable es el enemigo, es el culpable es uno mismo por hacer las cosas malas, por hacer lo indebido, por abrir todas las puertas. Todas las cosas que haces en el mundo que crees que son buenas, es pura mentira, es pura trampa. Todas esas cosas malas que haces es una trampa. Si haces lo bueno y lo recto delante del Señor, vas a ser bendecido, prosperado y protegido, y tu familia también. Y vas a tener una relación y una comunión con el Señor hermosa y una protección. Así es que ya saben, hermanos, estaremos pendientes de otro video y espero les edifique y les sirva, ¿verdad? Y escuchen todos los videos que tengo y píquenle like para que me vayan sabiendo y descubriendo todos los misterios que el Señor me tiene a mí, que me ha revelado, ¿verdad? De tantos años de estudiar y congregarme, y leer y estudiar y pues cerrar las puertas más que nada, descubrir mis propios errores. La persona que nunca va a cambiar es aquella persona que no se autoanaliza y que no reconoce que hay algo malo, porque nunca va a cambiar, porque en su mente no está mal. Pero si tú te pones a pensar que algo estás haciendo mal para que tu vida te vaya mal, hay una raíz y esa raíz tiene que ser cambiada, arrancada. Tienes que cambiar, tienes que pensar, meditar y cambiar. Si todo eso ya no te funcionó, entonces es momento que busques la presencia del Señor y que busques una iglesia, que te congregues, oigas videos de gente que sabe mucho para poder edificar. Compra libros, lee, métete con el Señor en ayuno y oración, pídele que te dé revelación, que te dé conocimiento, que te dé sabiduría al estar leyendo. Apártate un rato y medita,
busca su presencia, haz lo recto delante del Señor y el Señor enderezará tu camino y tu vida y todas las bendiciones que tiene para ti. Ya no las corretearás tú, ellas mismas te corretearán a ti, ellas mismas te buscarán a ti, porque estás haciendo lo correcto delante del Señor. El Señor nos llama a una vida próspera, abundante, bendecida. El Señor quiere lo bueno, lo mejor. Nos llama a santificarnos, nos llama a ser puros, a ser como niños, para poder Él ser de ejemplo para otras personas. Bueno, hermanos, los despido, el Santo de Israel. Muchas gracias, espero les guste el video y les edifique en su vida. Píquenle like, compartan. Estaremos haciendo más videos próximamente. Bendiciones. Señor, bendice los padres. Gracias.